Hola jóvenes, ¿cómo están? Yo soy Raxo y les vengo trayendo un video más al canal llevando equipo de Liga Ultra. Y bueno, ya lo logramos, ya lo conseguimos. Igual un gran saludo para el gran Shiny de Red Clan internacional, que le mando un gran saludo. Ahí te la debíamos del video pasado y ahorita estamos cumpliendo. Aquí, gente, vamos a llevar una combinación medio rara, una bebé de Cresselia, Umbreon y Scrafty. ¿Cuál es la función de Cresselia? Poder estar pegándole a lo que viene siendo los tipos agua, los tipos... ¿Cuáles más? Tiene Adak para aguantar, tanquear más que nada, no tanto que los pueda counterear. Y ya lo que viene siendo el bebé de atrás, que es Umbreon, el logotipo del canal, el Pokémon que me tiene enamorado. Y Scrafty, el cual al momento de empezarse a bustear, créanme que empieza a generar total peligro en la GBL. Pasamos al combate, donde vamos a estar viendo a nuestro Cresselia enfrentarse a un Obstagoon, el cual va a estar conectando su Tajo Umbrío. Nosotros vamos a conectar inmediatamente lo que viene siendo un Fuerza Lunar, el cual le pega más de la mitad de vida a ese Obstagoon, y esto está decantándose una victoria que se puede complicar. Obviamente vamos a estar lanzando un juego sucio, pero no antes recibimos un hidrocañón, el cual nos deja tocadísimos a nuestro querido Scrafty. Aventamos el juego sucio, el cual conectamos, aventamos el siguiente juego sucio. Aquí ya tenemos que escudar ese hidrocañón porque nos iba a estar derribando. Inmediatamente lanzamos lo que viene siendo el juego sucio para poder pegarle duro y macizo a ese Swampert, y ya a básicos nos caemos los dos y nos llevamos la victoria. Este equipo fue un tanto complicado, gente, porque si me lo recomendaron, tenía que ser con un tipo veneno como Tentacruel, que le pudiera hacer frente a los counters obviamente marcados de lo que viene siendo Scrafty y Umbreon. Pero ante la falta de Pokémones, gente, no tenemos un gran pool en Liga Ultra, tuvimos que optar por Cresselia, que pues no es lo mismo, pero es más barato. Y después de ese humillante baiteo con un disparo espejo, ahora sí recibimos el Volteo Cruel. Sin tardarse, avienta el siguiente Volteo Cruel para derivar a nuestro Puchamón. Gente, qué humillante es que Umbreon sea baiteado con disparo espejo. Entra nuestro Scrafty para basiquearse lo que viene siendo ese Magneson. Y, gente, aquí nos la vamos a disfrutar, nos la vamos a gozar, porque vamos a estar viendo lo que viene siendo un Jellicent, y pues le pegamos como quiera. Súper efectivo con los hierbalazo, bola sombra en toda la cara de Cresselia. Aquí vamos a estar lanzando otro hierbalazo, el cual ya deja tocadísimo lo que viene siendo ese Jellicent. Y aprovechando el comercial, vamos a estarlos invitando a que dejen un buen like, se suscriban al canal y estén atentos a más contenidos, gente. Este video busqué por todos los medios de poder lograrlo, porque quería en mi día de cumpleaños, así es, Raxito el Manco, el Mesas Locas, cumpleaños el día de hoy, y queríamos celebrarlo con un video con nuestro querido Pokémon Umbreon. Y, gente, fue algo deleitoso poder sacar este video. Acá vamos a lo que viene siendo Cresselia contra Obstagoon, un match que se supone que la llevamos de perder por su tipo siniestro, pero, gente, Fuerza Lunar equilibra las cosas y ya está a un Fuerza Lunar más para poder caer. Lo sé, lo sabe, va a estar inmediatamente lanzando lo que viene siendo un Tajo Umbrío, el cual no nos inmuta. Vamos sin contemplaciones con un Fuerza Lunar, no lo escuda, despachamos, y va a entrar ni más ni menos que querido Ampharos, haciéndole un tremendo catch con nuestro querido Umbreon. Vamos a estar lanzando ahora sí el juego sucio, lo que viene siendo ese querido Swamperto, el cual lo conectamos. Vamos con todo y sin contemplaciones, discúlpenme la redundancia, pero andamos emocionados porque pudimos ver en acción a nuestro querido Umbreon, y no nada más como un escudo más, no nada más como un saco de papas que el cual puedes golpear, como también lo hizo tu querida ex. Vamos a estar lanzando otro alarido. Aquí nos equivocamos, pero ya tenía el hidrocañón disparado, no iba a hacer ningún
cambio en el combate, o sea, iba a ganarme la prioridad, por eso pues no se puede contar como una manqueada como tal. Vamos a estar lanzando ahora que viene siendo nuestro querido Scrafty, el cual va a estarse busteando con los puños incrementos. Escudamos por un posible onda certera, nos baitea con el Hero Bill. Yo tengo que mantenerme en escudar porque ese onda certera va a doler bastante. Lo atinamos y perfectamente el rival se rinde para el deleite de este video. Vamos a estar viendo a Cresselia contra Pidgeot, match que no nos agrada del todo. Hacemos el cambio, lo que viene siendo nuestro Umbreon que va a estar aventando los juegos sucios como si fuera un hidrocañón de Swampert. Vamos a estar recibiendo el Danza Pluma, perfectamente no escudamos y lo hizo para poder tomar ventaja con su querido Deoxys. Vamos a estar aventando juego sucio en toda la cara de Deoxys. Vamos por el segundo, pero no sin antes recibir una avalancha, el cual ya nos tiene algo tocados a nuestro querido Pokémon Umbreon, pero vamos a tener todavía la oportunidad de poder llegar a lo que viene siendo los juegos sucios más. Vamos a estar lanzando el segundo juego sucio, vamos a estar lanzando el siguiente juego sucio, pero pues ya no se pudo. Aventó la avalancha, le tuvo miedo al éxito, le tuvo miedo a farmearme, así que vamos a aprovechar esa condición que nos regaló el rival. Vamos a estar llegando a lo que viene siendo un querido hierbalazo, pero no quisimos arriesgarnos. ¿Por qué, Raxito? Porque pues ya conocen cómo es Raxo, muchas veces tomando malas decisiones. Hacemos el cambio en nuestro Scrafty, entra su querido Puchamón, querido Steelix, compadre, ¿dónde te fuiste a sentar? Hace el cambio a Pidgeot, no pasa nada, lo teníamos fríamente calculado, porque aquí solamente es escudar. Y despachamos a nuestro querido Pidgeot siendo muy débil a lo que viene siendo nuestro Scrafty. Hard counter marcadísimo con nuestro querido Scrafty. Ante ese Pidgeot le temen los voladores a Scrafty. Y vamos a estar viendo este match que ya está más que decantado que lo gane Scrafty. Gente, les invito a que por favor apoyen, dejen un comentario o se suscriban al canal para que puedan ver más contenido de Raxito manqueándola en la GBL. Vamos a estar lanzando lo que viene siendo un puño incremento más. Aquí ya es para gastar el escudo, nos derriban, pero ya tenemos un hierbalazo y con esto es un completo GG para el rival. Vamos a estar pasando el último combate, loquito, contra Raxo, y empezamos un hermoso lead con Poliwrath Shiny contra nuestro Cresselia. Aquí cuál va a ser la indicación o cuál va a ser la estrategia: mantenernos con Cresselia contra Poliwrath. Y nos hizo un señor cambio, gente. Este loquito es completamente loco para hacer los cambios perfectos y no darnos cuenta en el video que había hecho ese tremendo catch. Vamos a estar recibiendo un anillo ignio, ese ya se la saben. Voy a de perderlas con lo que viene siendo Charizard con esos anillo ignio, pero no escudó el rival, no escudó, y eso lo vamos a disfrutar. Sabíamos que no era un anillo ignio, vamos a aprovechar, vamos a estar aguantando, pero nos derribó Poliwrath a nuestro querido Umbreon. Y sin más, vamos a jugárnosla de todas a todas con Cresselia y Scrafty. Escaldar en toda la cara, nos baja el ataque y hace el cambio a Drapion, pero lo estamos countereando con Scrafty, el cual ¿qué va a hacer? ¿Qué necesita? Pues nada más quitarnos de encima a Drapion para que Cresselia haga lo suyo. Vamos a estar aventando un puño incremento, no sin antes estar recibiendo lo que viene siendo un bomba lodo, que lo escudamos perfectamente. Vamos a estar conectando lo que viene siendo el puñito incremento en toda la carita, un escudo menos. Vamos por el siguiente escudo, vamos a tener que dejar pasar. Ese ataque cargado es un triturar, nos quiso baitear, no lo consiguió y nosotros vamos a conectar lo que viene siendo el puño incremento, el cual hace el cambio. Tenía que hacer el cambio para tratar de rescatar algo con Drapion. Estuvimos atentos y empezamos a encerrar otra vez a Poliwrath contra este Cresselia, el cual nos vuelve a bajar el ataque. Bonita forma de estarnos llevando estas sorpresitas. Hierbalazo en toda la cara, otro hierbalazo, escudamos y gente, vamos a estar terminando con una tremenda victoria con Cresselia y Scrafty haciendo la combinación perfecta. Y ahora sí, gente, me despido invitándote a que dejes un buen like y te suscribas al canal y estés atento a más contenido.
Y pues nada, gente, les deseo un excelente martes. Sin más, me despido.